La Corte Internacional de Justicia comienza a estudiar la demanda presentada por Sudáfrica contra el régimen de Israel por el genocidio contra el pueblo palestino en la asediada Franja de Gaza. Escuchemos. Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, cometiendo actos que entran dentro de la definición de genocidio. Las acciones muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir genocidio. Sudáfrica no es la única que llama la atención sobre la retórica genocida de Israel contra los palestinos en Gaza. 15 relatores especiales de las Naciones Unidas y 21 miembros de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas han advertido que lo que está sucediendo en Gaza refleja un genocidio y una intención abierta de destruir al pueblo palestino. Israel tiene intenciones genocidas contra los palestinos en Gaza. El abogado sudafricano Thembeka además denuncia que los líderes políticos y militares de Israel han dejado en claro sistemáticamente y en los términos explícitos su intención genocida. También advirtió que la especial intención genocida de Israel está arraigada en la creencia de que el enemigo no es solo Hamás, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. Las acusaciones de Sudáfrica contra el régimen sionista en Gaza se han centrado en asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los civiles palestinos. Profundizamos esta realidad, para ello sumamos una voz autorizada. Abu Faisal Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation, nos acompaña conectado a esta hora desde Medellín. Bienvenido, ¿cómo le va? Es ya un gran honor estar con vos y la audiencia de Hispan TV. Abu Faisal, ¿qué elementos le están permitiendo a Sudáfrica y también a los países que le secundan en esta demanda contra Israel en La Haya? ¿Por qué realmente estas acusaciones presentadas se están centrando en delitos como los que mencionábamos, asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave hacia los ciudadanos civiles de Palestina? Bueno, justamente estamos en un hecho histórico, ¿no? Para aquellos que somos defensores de derechos humanos de la causa palestina desde toda la vida, vemos cómo la Corte Internacional de Justicia da cabida a lo que Sudáfrica lleva adelante, que es la voz del pueblo palestino sobre este genocidio, pero que viene reflejando un genocidio desde hace 75 años de ocupación, 76 años, para decir que se va a cumplir ya en este año de Nakba permanente, donde llevamos más de 100.000 palestinos asesinados. Y realmente algo muy importante, la Corte Internacional de Justicia, este organismo elevado de justicia de Naciones Unidas, es justamente para establecer demandas entre estados. Y bueno, lo importante es que se basa en las leyes internacionales, en las convenciones de Ginebra de 1948, en su segundo artículo, sobre la prevención y prohibición del genocidio, sus convenciones de 1949 y sus anexos de 1979. Recordemos que el derecho internacional humanitario se basa en estas convenciones internacionales, sumado a esto a las leyes de derechos humanos y los tratados internacionales también contra el genocidio por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, es muy importante y es muy simbólico, porque está llevando justamente al régimen criminal sionista israelí acusado de genocidio, más allá de lo que pase si hay alguna sentencia de por medio. Es muy importante. Y recordar algo muy importante para la audiencia de Hispan TV, la primera sentencia de genocidio contra el régimen criminal sionista israelí se dio en América Latina, en el año 2009, justamente por la operación Plomo Fundido, donde el régimen criminal sionista israelí bombardeó la Franja de Gaza entre el 2008 y 2009 con más de 1.300 mártires palestinos, entre ellos 460 niños y 106 mujeres y más de 7.000 heridos. Se dio esta sentencia histórica del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda en 1994, justamente, que hace referencia al genocidio de Ruanda, donde se celebra cada año el 7 de abril, justamente el día de la reflexión del genocidio, donde murieron más de 300.000 niños ruandeses ante justamente los ojos de un occidente que se quedó de brazos cruzados. Muchos de estos
países occidentales como el imperialismo norteamericano, también responsable del genocidio sobre el pueblo palestino. Entonces es tan importante esta referencia que hago porque significa desde la visión nuestra como defensores de derechos humanos latinoamericanos, llevar adelante al régimen criminal sionista israelí como genocida desde siempre y más ahora sobre la infancia palestina. Le queremos preguntar mucho más de qué manera se podría realmente ejemplificar fehacientemente la afirmación de los representantes de Sudáfrica cuando están enunciando que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio. ¿Cuáles son todos estos actos particulares que ha cometido el régimen sionista que se pueden incluir en esa definición que tipifica en el delito de genocidio? Bueno, justamente la Corte Internacional de Justicia se basa dentro de la Convención de Ginebra de 1948 en este artículo 2, específicamente sobre el genocidio, prevención y prohibición de genocidio, sobre las convenciones internacionales, pero también para tener un punto más profundo, jurídico, digamos, de que también el Estatuto de Roma, si bien no entra acá, pero el Estatuto de Roma también se basa en lo mismo, que es en su artículo 6, también dentro de la convención del artículo 2 de la Convención de Ginebra de 1948, donde se declara, artículo 6 del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, por el otro lado, genocidio, artículo 7, crímenes de lesa humanidad, y el artículo 8, justamente, crímenes de guerra. ¿Genocidio qué significa a nivel jurídico? Es justamente la intención sistemática de exterminar a un pueblo, nacionalidad, religión, etnia, lo que está haciendo el régimen sionista israelí sobre la población palestina históricamente en estos 76 años de Nakba, donde ahora justamente sobre la Franja de Gaza en 100 días llevamos más de 30.000 mártires palestinos. La cifra que se maneja dentro del organismo de Ginebra, Euromed, que es justamente una ONG que está en la Franja de Gaza trabajando en terreno, señala que hay más de 90.000 mártires palestinos, entre ellos mártires, heridos y desaparecidos, los cuales reflejan que es el 4% de la población de la Franja de Gaza, y aparte de todo esto, hay 30.000, dentro de esta cifra hay más de 30.000 mártires palestinos, de los cuales 12.000 son niños y niñas palestinas asesinadas por las bombas israelíes, donde hay más de 6.000 mujeres palestinas asesinadas por las bombas israelíes, que esto sería directamente sobre genocidio, no en forma sistemática. Ahora saltamos a los crímenes de lesa humanidad, que sería el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que también ingresa dentro de los convenios de Ginebra de 1948, 1949 y sus anexos de 1979, donde señala que los crímenes de lesa humanidad son las masacres, son las matanzas, y ingresa aquí el apartheid que viene aplicando el régimen sionista israelí en toda la Palestina, en la Franja de Gaza, en forma sistemática, y en la Cisjordania ocupada. Por lo tanto, también es acusado de crímenes de lesa humanidad. Y vamos al artículo 8, finalmente, del Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional, también dentro de los convenios de Ginebra de 1948 y 1949, donde se señala los crímenes de guerra. ¿Qué significa crímenes de guerra? Cuando un Estado bombardea a la población civil, hospitales, escuelas, masacra a la población civil, donde justamente el régimen sionista israelí viene masacrando a la población palestina y también desplazándola. Recordemos, el mayor desplazamiento interno del pueblo palestino en su historia después de la Nakba de 1948, más de 1.900.000 palestinos, el 90% de la población palestina de la Franja de Gaza permanentemente está desplazándose bajo las bombas criminales del régimen sionista israelí. Más de 65.000 toneladas de explosivos lanzadas sobre la población civil, lo que significa casi 4 bombas atómicas arrojadas por parte del régimen criminal sionista israelí. Por eso es tan importante lo que está haciendo Sudáfrica a través de sus abogados, el acompañamiento internacional por parte de la Organización de Cooperación Islámica, la República Islámica de Irán, los países de América Latina como Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que acompañan justamente este proceso. También se está sumando ahora Chile. Por lo tanto, es muy importante esto porque más allá de lo que suceda
ya está acusado para los ojos de la humanidad, para los pueblos del mundo, como genocida el régimen criminal sionista israelí. Gracias a Abu Faisal por acompañarnos en este momento. Abu Faisal Sergio Tapia, director del diario Palestina Liberation, ha estado con nosotros desde Medellín. Hasta un próximo encuentro, compañero. Estaremos esperando.